Yo pensé que nunca iba a pertenecer a alguna iglesia, porque siempre que iba a alguna de ellas me decían, si tú no eres de nosotros, estás perdido porque... Hola, ¿cómo estás? Qué bueno que llegaste a la lección número 14, que trata sobre la iglesia verdadera. Quiere decir que hay falsas, quiere decir que solo hay una iglesia. Vamos a estudiarlo el día de hoy. La primera pregunta, ¿quién es la piedra angular de la iglesia? Efesios 2:20 nos dice la palabra de Dios, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Quién debería ser la piedra angular de la iglesia? Jesús. Segunda pregunta, ¿cuáles son algunos de los dones que el Señor ha dado para la edificación de su iglesia? Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cuáles son los dones que Dios le entrega a la iglesia? Hay nombres 5, que son los dirigentes prácticamente. Siguiente pregunta, ¿cuál es la triple misión de la iglesia? Mateo capítulo 4, versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué hacía Jesús? Enseñaba. ¿Qué hacía Jesús? Predicaba. ¿Y qué hacía Jesús? Sanar. La triple misión de la iglesia. Pregunta número 4. ¿Cómo debería gobernarse la iglesia? Hechos capítulo 6, versículo del 1 al 4. Allí nos da el ejemplo de que la iglesia debe gobernarse tanto en la parte interna con sus propios miembros como en la parte externa para que otras personas también conozcan a Dios. De las dos formas, interna y externa. ¿Por qué? Porque hay necesidades dentro de nuestra comunidad, pero también hay necesidades fuera de la comunidad, que son cientos y miles y millones de personas que necesitan ser sanados, necesitan el Evangelio, necesitan ser sellados con el Espíritu Santo. Bien, siguiente pregunta, pregunta número 5. ¿Qué ejemplo debe seguir la iglesia? Juan capítulo 13, versículo 15. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis el ejemplo de Jesucristo. Eso debería buscar cualquier miembro de iglesia. Ese es el ejemplo que Jesús nos dio porque dijo que como Él había hecho, nosotros también deberíamos hacer. El carácter a imitar, el carácter a construir, gracias al Espíritu Santo, es el de Cristo Jesús que quiere morar en ti y en mí, para que cuando nosotros hablemos con una persona, es como si Jesús estuviera hablando, para que cuando nosotros le enseñemos a una persona, es como si Jesús le estuviera enseñando. Siguiente pregunta, ¿características de la iglesia verdadera? Apocalipsis capítulo 12, versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¡Wow! Ahí llegamos a un punto importante. Somos más de 2000 denominaciones cristianas. Bueno, yo hago parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Feliz y dichoso de estar en esta iglesia donde su misión es enseñar a Jesucristo de todas las maneras, y por eso estoy haciendo estos 20 videos de lecciones que nos enseña la Biblia. Como miembro de esta iglesia, quiero decirte y contarte mi testimonio personal. Yo pensé que nunca iba a pertenecer a alguna iglesia, porque siempre que iba a alguna de ellas me decían, si tú no eres de nosotros, estás perdido porque estás o en una secta o estás en un lugar equivocado. Entonces yo decía, eso es imposible porque yo sé que hay gente de Dios que está en diferentes iglesias. Y nunca quería ser parte de ninguna iglesia hasta el día que le pedí a Dios con todo mi corazón que me mostrara si Él tuviese una iglesia, aunque fuera difícil, que no dijeran que fuera únicamente el pueblo que iba a ser salvo. Dios me mostró la iglesia adventista del séptimo día. Cuando fui, hablé directamente con el dirigente porque era lo que siempre yo hacía. Le dije, entonces, cuéntame, si yo entro
a otra iglesia que no es esta, que es la iglesia adventista del séptimo día, y conozco a Dios en esa otra iglesia y mi vida es transformada, ¿estoy haciendo mal o estoy en el lugar equivocado? Y el dirigente me dijo, la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así que si tú entraste a esa iglesia, estuvo súper bien, porque el Espíritu Santo empezó a tocar tu corazón. Ahora, ¿por qué te cité este texto? Que la vida del justo es como la luz de la aurora. Quiere decir que siempre que empezamos a estudiar la Biblia vamos a empezar a crecer en conocimiento de Dios. Y va a ser mucho más claro entender la Biblia. Por lo tanto, hay muchas personas que están en diferentes denominaciones que están siguiendo a Dios con todo su corazón porque es lo que Dios les ha mostrado a través de la Biblia. Pero a medida que vamos estudiando y profundizamos, empezamos a darnos cuenta de verdades y verdades que nos hacen estar en un lugar donde queremos predicar 100% a Jesús, con todas sus enseñanzas y mandamientos. ¡Wow! Esa respuesta tocó mi corazón. Me di cuenta que había que estudiar mucho más para poder ser miembro de esta iglesia adventista del séptimo día. Y me siento tan feliz de que ahora llevo 7 años y sigo conociendo a Jesús. Seminarios gratis que tenemos en la iglesia. Estos estudios de la fe de Jesús yo te los estoy dando a través de videos, pero están físicos, gratis para cualquier persona que quiera conocer de Jesús. Te invito a conocer a Jesús a través de esta maravillosa iglesia. Dios te bendiga.